Hoy te quiero contar una experiencia que me marcó mucho a nivel profesional, una de las lecciones más duras que he tenido y los aprendizajes que saqué por si a ti también te sirven. Todo empezó cuando empecé a trabajar en una empresa industrial, nada más terminar la carrera, fue mi primer trabajo, y llegué a un departamento financiero, administrativo, donde hacíamos contabilidad, bancos, cobros, pagos, y éramos un equipo de unas 5 personas y teníamos un director financiero que para mí en ese momento pues, era mi referencia y era una persona que se convirtió de alguna forma en mi mentor porque me retaba, me ayudaba, bueno, me suponía un pilar importante en la empresa y era una persona que más allá de, evidentemente, dirigir el departamento y el equipo, también, pues eso, me sentía muy arropado por él y era para mí una figura de referencia. Y nada, yo empecé en julio en la empresa y fui trabajando, pues eso, agosto, un mes un poco tonto, septiembre, y de repente en octubre llega un día en el que nos reúnen a todos los trabajadores de la oficina y están todos menos él. Y de repente aparece el director general y nos cuentan que han despedido fulminantemente al director financiero, que era, como decía antes, como un mentor para mí y una persona de referencia. Y claro, a mí eso me chocó muchísimo, no tanto por esa parte de que yo le veía como un hombre competente y una persona que más allá de su competencia me estaba ayudando, sino que me chocó porque vi cómo parecía que a la gente no le importaba del todo, ¿no? Que llevaban 10 años prácticamente trabajando con él y de un día para otro le despiden a una persona fulminantemente. Yo, como decía, llevaba solo 3 meses trabajando en la empresa y a mí me está afectando y yo decía, oye, pero a estos de aquí no les está afectando tanto, ¿no? Entonces la lección que aprendí ahí es que importamos muy poco, que en general importamos muy poco a los demás y que en el mundo empresarial muchas veces importamos todavía menos. Y eso me recuerda a la frase esa de que a los 20 años nos importa mucho lo que piensan los demás, a los 40 años nos deja de preocupar lo que piensan los demás y a los 60 años nos damos cuenta de que nadie había estado pensando en nosotros en primer lugar. Y creo que esa es la clave, ¿no? Que nadie, casi nadie, está pensando en nosotros en primer lugar y que en general importamos muy poco a los demás. Esa es la lección que obtuve y de ahí saqué dos grandes ideas que quiero compartir contigo. La primera idea es que la vida consiste en seguir adelante, ¿no? En ese momento, cuando despiden a mi mentor, yo veo cómo todo el mundo sigue con su vida, cómo todo el mundo, pues de alguna forma, podía estar más acostumbrado que yo a esa situación. Sí que es verdad que era una empresa que había pasado ciertas dificultades, pero yo veía cómo todo el mundo seguía con sus batallas del día a día, ¿no? Y eso me recordó también a una situación que viví cuando murió mi abuelo, que era una persona que era importantísima para mí, una de las más importantes de mi vida, y un tío mío, en ese momento en el que yo estaba, que mi mundo se tambaleaba, que estaba sufriendo por la pérdida de mi abuelo, me cogió y me dijo, mira, te voy a contar una historia que escuché de un superviviente del Milagro de los Andes, ¿no? De ese equipo de rugby que tuvo un accidente, que ya sabemos que luego se hizo película con Viven o con La Sociedad de la Nieve, y que él había escuchado una vez pues, el testimonio de uno de los supervivientes que decía que lo que más le sorprendió de todo ese proceso cuando volvió a la civilización, después de 72 días pues, luchando por su vida en la cordillera de los Andes, decía, lo que más me sorprendió era ver que todo el mundo había seguido con su vida, ¿no? Que el panadero seguía haciendo y vendiendo pan, que el banquero seguía yendo a su oficina, que el cartero seguía repartiendo correo. Y claro, es que ¿qué otra cosa iban a hacer, no? Pero de alguna manera pensamos que somos el centro del universo, que vivimos en nuestra burbuja y lo nuestro es lo más importante, pero al final cada persona está con sus propias batallas y es que además es que es importante entender que cada persona está con las suyas, porque ni yo puedo librar tus batallas, ni tú puedes librar las mías. Creo que es importante entender que, que la vida consiste en seguir adelante y en ver que cada uno de nosotros pues, tiene que tirar. Y esto me recuerda a una frase también que decía un poeta estadounidense, que decía, en 2 palabras puedo resumir todo lo que he aprendido en esta vida, que es sigue adelante. Así que eso, hay que seguir adelante. La segunda idea es que la vida consiste en ajustar las expectativas. En el momento en que despiden fulminantemente al que era mi mentor, yo, no sé si fue esa misma noche o la noche siguiente, pero le escribí un correo
por un lado, animándole, porque sabía que lo tenía que estar pasando mal. O sea, le habían despedido, tenía 2 hijos pequeños. Y digo, joder, este hombre tiene que estar sufriendo por un lado. Y por otro lado, para agradecerle todo el apoyo que me había dado en ese corto periodo de tiempo que había convivido yo laboralmente con él. Y veía que el resto de la gente parecía no importarle que lo hubieran despedido, ¿no? Yo había estado 3 meses con él y había gente que había estado 10 meses con él y seguía casi tan normal en el trabajo. Entonces, a mí eso me chocó y decía, joder, si a esta gente que ha estado 10 años con esta persona no le afecta que le hayan despedido a una persona que ha trabajado con ellos, ¿qué pasaría si mañana soy yo el que despiden? ¿No? Pues de alguna manera sabía cuál era la respuesta con esa situación y evidentemente no me gustaba, ¿no? Pero creo que al final la vida consiste en entender que es un juego de expectativas, en el sentido de que por un lado está lo que la vida es, la realidad, y por otro lado está lo que esperas de la vida, ¿no? Lo que la vida es lo que tienes, que puede ser a nivel material, posesiones, dinero, a nivel inmaterial, que puede ser más relaciones, prestigio, reconocimiento, salud. Y por otro lado está lo que son las expectativas, que es lo que esperas tú de lo que tienes, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia grande entre una de ellas, ¿no? La diferencia entre las dos cosas, entre lo que la vida es y lo que esperas de ella, cuando hay diferencia es lo que hace que te sientas más feliz o no. Al final, si tú esperas de la vida un 7 y tienes un 5, vas a ser infeliz. Si tú tienes un 7 y esperas un 5, vas a ser feliz, ¿no? Es un poco ese juego de, por un lado, elevar tu realidad y rebajar tus expectativas. Esa es la clave, ¿no? Y precisamente una de las ideas importantes es la de intentar tener aspiraciones elevadas en el sentido de lo que tú puedes contribuir y lo que quieres conseguir, tener expectativas moderadas en el sentido de lo que esperas de los demás y lo que esperas de lo que tus resultados pueden generar, y después necesidades pequeñas, ¿no? Como esa frase de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, todo consiste en exigirte mucho a ti mismo, eso creo yo, y esperar poco de los demás. Es jugar en ese equilibrio entre la realidad y las expectativas. Porque al final la vida consiste en entender bien que tenemos que estar continuamente ajustando esas expectativas. En definitiva, la realidad es que importamos muy poco. En general importamos muy poco a los demás y en el mundo empresarial todavía menos. Hay que aceptarlo. Pero esto no es para culpar a los demás. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene y cada uno está librando sus propias batallas, como decía antes. Y además, esto tampoco es para que sea una excusa. No tiene que ser una excusa para que nosotros no nos importen los demás. De hecho, tiene que ser al revés. Tiene que ser una palanca para preocuparnos por los demás, para ayudar a los demás y para intentar hacer que esas batallas que están librando sean cada vez más fáciles. Porque lo que nosotros hacemos marca la diferencia. Y sí, aunque importamos muy poco, lo que nosotros hacemos sí importa y mucho.